Hola, buenos días, alumno de segundo primera de la agrotécnica. ¿Sí? El tema de hoy es razones y proporciones. Bien, para poder ver este tema de una manera un poco más fácil, vamos a separar por un lado las razones y por el otro lado las proporciones. ¿Sí? Primero vamos a explicar a qué nos referimos con razones y luego a qué nos referimos con proporciones. Bien. Razón. Concepto. Una razón es la comparación entre dos cantidades expresadas en forma de cociente o fracción. Interpretación. X es a y, x 2.y, x raya de fracción y. Es decir, que una razón es una comparación entre dos cantidades, una cantidad y otra cantidad. Y que esas dos cantidades son expresadas, ¿sí?, en forma de cociente, es decir, una división o una fracción. ¿Cómo se lee? Tengamos los datos que tengamos, o sea, las cantidades que no pueden dar W con U, P con A, S con la Z, ¿sí? Cualquier letra. Por ejemplo, siempre lo que va a figurar es la palabra es A. ¿Por qué? Porque la palabra es A hace referencia a una división, ¿sí? Por ejemplo, X es a Y, A es a B, W es a U, ¿sí? Vamos con la siguiente parte. Partes, las partes de las razones, ¿sí? A, o sea, la primera cantidad que ustedes la pueden reconocer como el numerador, ¿sí?, se llama antecedente, porque va a estar antes, ¿sí? Luego tenemos B, ¿sí?, que ustedes lo pueden conocer como la segunda cantidad y también como la letra que figura en el denominador, ¿sí? Y esta se llama consecuente. La división entre A y B, o sea, entre las dos cantidades, nos dará C, un número que se denominará valor de la razón, ¿sí? Bien. Se divide en, es decir, que la razón se divide en razón aritmética por un lado y por el otro lado la razón geométrica, ¿sí? En la aritmética tenemos A menos B es igual a R, donde A es el antecedente, B es el consecuente y R es la razón aritmética. Cuando uno habla de aritmética es una diferencia, una regla. La razón geométrica es una división entre las dos cantidades A dividido B es igual a Q. A es antecedente, B es consecuente y Q es razón geométrica. A tener en cuenta, esto es importante. Dos o más razones son equivalentes. Equivalente quiere decir igual, cuando tienen igual valor, ¿sí? A diferencia de las fracciones, en una razón, sus elementos pueden tener cifras decimales. Nosotros conocemos que siempre en una fracción se podía obtener como resultado números decimales, pero no había ni en el numerador ni en el denominador números decimales o cifras decimales, ¿sí? Pero aquí, si obtenemos en una razón fracciones, sí puede haber tanto en el numerador como en el denominador números decimales o en ambos. Por ejemplo, 1,25 sobre 4,25 o 6 sobre 1,8 o 3,5 sobre 5. ¿Sí? Tenemos en el numerador como en el denominador decimales. Tenemos en el numerador enteros y en el denominador decimal. Tenemos en el numerador decimal y en el denominador enteros, ¿sí? Acá pueden ver lo que leímos anteriormente. Vamos por los ejemplos para guiarnos un poquito mejor. Primer ejemplo dice, un equipo de fútbol ha ganado 2 de cada 3 partidos de liga. Luego de un equipo de fútbol
que ha jugado 3 partidos, pero que ganó 2. Es decir, que el equipo de fútbol ha ganado 2 partidos de ¿cuánto? De los 3 partidos en total, ¿sí? Es decir, que ganó 2 de los 3 partidos. Vamos por el segundo ejemplo. Luisa ha obtenido sobresalientes en la mitad de la asignatura. No habla de la mitad, ¿sí? La mitad siempre se lo representa con el 2 en el denominador. Y como en el numerador no me figura más de datos, coloco el número 1, ¿sí? Un medio, que representa la mitad de cualquier cosa. En este caso, de una asignatura. Bien, ya vimos lo que era la razón, cómo se lee, cómo se representa, ¿sí? En cómo se divide sus partes y lo que tenemos que tener en cuenta y ejemplos. Ahora vamos por la proporción. Proporción. Definición. Una proporción es una igualdad entre razones. Tenemos una razón, la igualdad y otra razón. ¿Sí? Bien. Se lee A es AB como C es AD. A, hay una raya, esta rayita de fracción o división se lee es A. A es A, B como representaba el signo igual, C es A, D. ¿Sí? Hay dos razones, una razón, otra razón, en total tenemos dos razones. Y entre esas dos razones hay una igualdad. Vamos a seguir. Nos dice, y dos razones forman una proporción si el valor numérico de ambas razones es el mismo. Veamos. Una razón, dos razones. ¿Sí? Una y dos. Forman una proporción si el valor numérico de ambas razones es el mismo. Es decir, si multiplicamos por cruzado, pues tienen que dar, ¿sí?, el mismo valor numérico. Veamos. 3 por 8, la multiplicación es cruzado. 3 por 8 es 24 y 6 por 4 también es 24. No dio el mismo valor numérico, por ende, sí es una proporción. ¿Sí? Sigamos. A dicho valor numérico común de todas razones que forman una proporción se llama constante de proporcionalidad. ¿Sí? Bien, nos dice a dicho valor numérico común de todas razones que forman una proporción se llaman constante de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Nos quiere decir, sí, que si tengo una razón y la resuelvo, me tiene que dar igual que al resolver la otra razón, ¿sí? 3 dividido 4 es igual a 0,75 y 6 dividido 8 es igual a 0,75. Ambos tienen igual resultado al dividirlo, entonces esos resultados son o se denomina constante de proporcionalidad, ¿sí? Sigamos. Bien, llegamos a la parte de las proporciones. Tenemos 3 cuartos igual a 6 octavos. O 3 sobre 4 es igual a 6 sobre 8. 4 y 6 son externas, primero y último. 3 y 8 son medios, están en la mitad. ¿Sí? Bien, sigamos. Tipos de proporción, y hay que escuchar aquí muy bien. Primero tenemos la proporción discreta, en donde nos dice que la proporción discreta son términos diferentes. Hay dos formas de ver, ¿sí? Primero nos dice que A sobre B es igual a C sobre D, en donde D representa o es igual a la cuarta proporcional. Y por el otro lado tenemos que A menos B es igual a C menos D, donde D también es la cuarta diferencial, ¿sí? Entonces acá también habla de D, acá también habla de D.
pero aquí no dice que es la cuarta proporcional y aquí no dice que es la cuarta diferencial. ¿Sí? Bien, tenemos el otro tipo de proporción que se denomina proporción continua y nos dice que son términos medios iguales. ¿Sí? Tenemos de dos formas de representarlos. A sobre B es igual a B sobre C, en donde B representa a la media geométrica o a la media proporcional. B, porque está en medio, ¿sí? Luego C representará la tercera proporcional. Primero, segundo, porque son medios, son iguales, y la tercera proporcional. Por el otro lado tenemos, ¿sí? Por este lado tenemos que A menos B es igual a B menos C, en donde B, esta B de acá, esta B de acá, es la media diferencial. Diferencial porque es una recta, ¿sí? Y en donde C es la tercera diferencial. Acá era la tercera proporcional. En este caso sería la tercera diferencial porque no habla de una resta, de una diferencia entre dos cantidades. ¿Sí? Bien. Luego de saber qué son las razones por un lado y las proporciones por el otro lado, vamos a realizar las siguientes actividades y a responder las siguientes preguntas en grupos. ¿Sí? Vamos.